Preparaos porque hoy veremos a un oficinista que trabajaba 78 horas semanales despertar de pronto en un mundo de fantasía. Normalmente, reencarnar suele ser un auténtico chollo, y para nuestro protagonista parecía que la suerte por fin le sonreía. El problema es que ahora habita el cuerpo de un noble totalmente analfabeto, y para colmo, no tiene ni una sola habilidad especial. Al menos puede disfrutar de banquetes deliciosos y baños relajantes, mientras un grupo de sirvientas se encarga de cuidarlo. En este reino lo conocen como el hijo del conde, que no hace más que comer y holgazanear todo el santo día. Se lo está pasando tan bien que ni siquiera se ha molestado en preguntar cómo se llama este nuevo lugar. Mientras lo bañan, las criadas le avisan que debe irse pronto a la cama porque sus hermanos regresarán mañana mismo. El joven se queda totalmente confundido con el aviso, pero las chicas piensan que solo está bromeando con ellas. Le dicen que sus hermanos son Leo y Antonio, de la Casa de los Palacio. En ese instante el nombre le suena terriblemente familiar. Al darse cuenta, mete la cabeza en el agua desesperado. Fijaos bien, porque acaba de notar que está atrapado en Pesichedelia. En su vida anterior, ese era el único juego para el que lograba sacar algo de tiempo entre tanto trabajo. Se trata de Pesichedelia, un juego de rol por turnos donde daba igual lo que hicieras. Al aparecer los 5 pecados, todo terminaba totalmente destruido. Esos 5 pecados que todos temen son la codicia, la ira, la pereza, la soberbia y la obsesión. Estos 5 lo arrasaron todo y entre las casas destruidas estaba el condado de los Palacio. Leo, el hermano mayor, terminaría siendo el rey de los burdeles, mientras que el segundo, Antonio, se convertiría en el señor del narcotráfico. Eran una familia de nobles despreciables que solo aparecían en una misión secundaria antes de que empezara la historia principal. Nuestro protagonista no puede creer que haya acabado justo en el primer lugar que será borrado del mapa por los 5 pecados. Por si fuera poco, ha reencarnado como el tercer hijo de la familia Palacio, un simple villano de relleno sin importancia. Alan Palacio. Alan se tumba en la cama totalmente horrorizado, rezando por volver a su antigua vida de oficina, porque aquello era 1000 veces mejor que este final. Con lágrimas en los ojos, se pregunta qué sentido tiene una vida que le será arrebatada en apenas 10 años. Siente que esto es mucho peor que estar 6 meses trabajando sin recibir ni un solo céntimo de su sueldo. Se lamenta porque, siendo un reencarnado, no ha recibido ni una mísera ventaja para intentar salvar el pellejo. Pero de repente se da cuenta de que tiene unas bajo la manga. Y sé lo que estáis pensando, conocer el futuro es clave, y él sabe exactamente todo lo que va a ocurrir en 10 años. Con esa información privilegiada, cree que puede eliminar la causa de la destrucción antes de que el mundo se vaya al traste. Así que decide intentar rehabilitar a los 5 grandes pecados para poder disfrutar de su tranquila vida de noble. Al fin y al cabo, ahora mismo no son más que unos niños, así que todavía tiene una oportunidad. 2 meses después de tomar esta decisión, recibe a su caballero personal, Yavan, en su despacho privado. Yavan le informa que ha rescatado a los huérfanos y los ha llevado al orfanato indicado. Entre ellos está una niña llamada Yutia. Alan se alegra muchísimo al oír esto, confirmando que Yavan es un tipo realmente eficiente en su trabajo. El caballero no sabe si lo están halagando o no, ya que la cara de su señor es totalmente inexpresiva. Alan intenta forzar una sonrisa amable para tranquilizarlo, pero eso solo hace que su aspecto sea mucho más aterrador. Se le hace difícil porque en su vida pasada era muy expresivo, pero parece que este nuevo cuerpo no refleja sus emociones. De todos modos, Yavan le agradece el cumplido. Es un personaje secundario de élite que jamás traiciona a su amo. Por eso, cuando Alan lo encontró, lo contrató sin dudarlo un segundo. Yavan le pregunta si toda esa operación era realmente para rescatar a la pequeña Yutia, y Alan asiente. El caballero empieza a entenderlo. Incluso para un mercenario veterano como él, era evidente que Yutia no era una niña normal. Era extremadamente fuerte, lo que hacía que Yavan se preguntara por qué se dejó atrapar tan fácilmente. Luego le pregunta a Alan por qué no la trajeron directamente a la mansión, ya que habría sido mucho más sencillo. Aunque parezca que está desperdiciando su poder, dejarla en el orfanato es una pieza clave en el plan de Alan. Yutia Bludia pertenece a la tribu de la sangre grotesca y posee poderes derivados de un contrato con un ser dimensional. En el futuro, ella crecería para convertirse en el temido pecado de la ira entre los 5 grandes pecados. Se ganaría el título de un monstruo que solo merecía la muerte tras causar cientos de bajas en el reino. Pero si crece en paz, no destruirá nada. Seguid conmigo, esto acaba de empezar. Presten mucha atención, porque Alfonso acaba de desactivar su primera bomba.
como no puede decir la verdad, le da a Mateo una excusa falsa para dejar a Lucía allí. Alfonso se inventa algo absurdo y Mateo se lo traga por completo. Nuestro protagonista le recuerda que aún no es el momento y le ordena mantener todo bajo absoluto secreto. También le pide suministros para el hospicio y le entrega una carta sellada destinada exclusivamente para Lucía. Mateo pregunta si es importante y Alfonso responde que es para ayudarla a adaptarse al lugar. Sabe que necesita calmarse tras sufrir esos crueles experimentos humanos de laboratorio. Impresionado por el detalle, Mateo promete entregarla sana y salva hoy. Alfonso no está seguro de que funcione, pero tiene que intentarlo como sea. La clave es que ocultó el mensaje real entre frases corteses, algo que aprendió jugando 1000 veces. Era un rezo del arzobispo contra el pecado de la ira que en el juego llegaba tarde. Ahora miren esto, porque enviar el mensaje antes de tiempo podría cambiar el destino de Lucía para siempre. No puede creer que esté domando a un monstruo, pero confía plenamente en su conocimiento arcano. Lucía recibe la carta y comienza a leerla con calma. Mateo siente un poder arcano absurdo. Es una niña extraña, totalmente vacía de cualquier emoción humana en su mirada. Con frialdad, Lucía pregunta si realmente fue Alfonso quien escribió estas palabras. Aterrorizado, Mateo asiente. Ella libera una aura aterradora preguntando por qué su señor no vino en persona. Es increíble, ya está en un nivel tan alto que su maná puede verse a simple vista. Mateo explica que aún no es la hora y al oír eso, Lucía finalmente se sosiega por fin. Se dan cuenta del truco, el mensaje oculto de Alfonso funcionó a la perfección. Ella sabe que solo un amo digno conocería ese secreto y sonríe con un aura realmente abrumadora. Dice que finalmente comprende la voluntad de su nuevo señor. Mientras tanto, Alfonso planea cómo salvar a la siguiente persona para alargar su corta vida. Buscando pistas del tercer pecado en la biblioteca, Mateo entra para decir que logró rescatar con éxito al segundo pecado mencionado. Aunque está agotado, Alfonso solo quiere saber si trataron bien al pequeño. Mateo le asegura que cumplió todo tras sacarlo del mercado negro de esclavos. De pronto aparece Diego, su despreciable hermano mayor, y lo usa literalmente como un felpudo humano. Se burla de que un inútil como Alfonso intente leer algo inteligente ahora. Alfonso calla, pero eso enfurece a Diego, quien le exige que responda a sus superiores. Es un milagro que sobreviviera tanto tiempo aguantando las constantes peleas de Diego. Alfonso se muere por defenderse, pero sabe que no es el momento adecuado. Se inclina como un siervo y pide permiso para abandonar la biblioteca de inmediato porque su hermano mayor quiere usarla. Diego ríe victorioso hasta que un cuchillo pasa rozando su cabeza. El ataque viene directamente de Rodrigo, el primogénito, quien odia que hagan cualquier tipo de ruido por las mañanas. La tensión estalla y ambos hermanos amenazan con matarse allí mismo. Alfonso huye a rastras, sabe que esta familia es secundaria y será aniquilada por completo muy pronto, aunque sean una familia muy poderosa. Pero estos dos hermanos, basura, solo pelean por el control absoluto de la casa noble. Uno es el rey de la carne y el otro de las drogas, auténticos capos criminales del inframundo con los que nadie querría meterse jamás. Nuestro protagonista escapa de la sala mientras los dos hermanos lo destrozan todo. Decide que seguir fingiendo ser un inútil es su única opción de supervivencia. Alfonso vuelve a su cuarto y se tumba a descansar. Mateo no entiende cómo alguien tan frágil puede descubrir experimentos humanos tan secretos y oscuros para el reino. Sabe cosas de política exterior que nadie debería conocer. Es un tipo peculiar, el niño que rescató es un peligro de nivel mundial. Y créanme, tras lo que pasó en el reino de Castilla, nada volverá a ser igual para nosotros. Atentos porque hoy vamos a ver cómo Adrián logra rescatar al segundo pecado, Elías. Tras ser vendido como esclavo, el pobre sufrió abusos constantes. Esa tortura lo convirtió en el pecado de la pereza, uno de los 5 grandes males de este mundo. Cuando Elías perdió el control, arrasó reinos enteros de formas tan horribles que nadie podría haber imaginado jamás. Incluso los caballeros más veteranos quedaron traumatizados por la crueldad con la que eliminaba a sus enemigos. Al ser tan peligroso, Adrián le pide a Sancho que sea amable con él. Entonces Sancho le pregunta si la carta enviada a Lucía trata sobre el segundo chico y él lo confirma. Además del mensaje principal en esa reciente misiva. Añadió información vital extra. Adrián le encargó a Lucía cuidar del chico, ya que su estado era muy frágil. Y siguiendo las órdenes de su señor, Lucía hizo lo correcto. Se acerca a Elías para ayudarlo en su desesperación, asegurándole que ha sido elegido por alguien muy importante. Lucía le prometió que se vengaría de quienes lo dañaron si servía a Adrián con una lealtad absoluta. Gracias a la ayuda de Lucía,
Elías logra liberar su poder, pero manteniéndolo bajo control. Ahora fijaros bien, porque Adrián entra en pánico al no saber dónde está el tercer jefe. De pronto, Sancho entra en la sala para informar que el segundo hijo, Antonio, ha muerto. Esto deja a Adrián en shock porque, según sus planes, Antonio no debería morir todavía. Organizan un funeral para Antonio de inmediato, pero incluso allí vemos al padre divirtiéndose con mujeres, como si no le importara que su propio hijo acabara de fallecer. Por otro lado, Adrián sospecha de esa supuesta caída accidental, ya que en el relato original las cosas no pasaron así. En la historia que conocía, Rodrigo sufrió para matar a Antonio, pero ahora todo es distinto, pues Adrián ve a Rodrigo riendo ante el cadáver. Aún así, Adrián cree que lo único importante es asegurarse de reunir a los 5 grandes pecados. Un año después, la situación en la Casa Noble parece más estable que nunca al no haber disputas por la sucesión. Incluso Rodrigo ha tomado el control del oscuro negocio de sustancias de su hermano. Durante ese año, Adrián se convirtió prácticamente en el confidente de Lucía. Se envían cartas constantemente y como todo marcha de maravilla, el orfanato recibe una larga lista de donaciones. Entonces Sancho le comunica a Adrián que por fin ha encontrado una pista sobre lo que tanto buscaba. Adrián se alegra mucho, pues se trata de un registro antiguo que menciona al tercer jefe. Por fin, Adrián celebra haber localizado el paradero del tercer jefe. Parece una noche tranquila para Adrián, pero en cierto almacén de drogas, la cosa se pone fea, echadle un ojo a esto. 2 oficiales de alto rango de Rodrigo llegan al lugar y encuentran a docenas de sus hombres bañados en su propia sangre. Los supervivientes empiezan a suicidarse como si hubieran perdido el control de sus cuerpos, clavándose dagas en la garganta de forma espantosa. Pronto, los 2 oficiales se dan cuenta de que van a compartir el mismo y cruel destino que sus subordinados. Resulta que el autor de esta masacre es Elías, quien está siendo supervisado de cerca por Lucía. Tras acabar con los malhechores, Elías pregunta si sus actos sirven de algo y Lucía le asegura que son fundamentales. Lucía le pregunta si siente lástima por ellos, pero él responde que no, ya que ellos envenenaban a la gente con sustancias. Él solo tiene curiosidad sobre el plan de venganza. Lucía le explica que esto prepara el terreno para el regreso de su maestro. Y como él va a venir, no pueden permitir que su trono esté en desorden. Elías finalmente comprende todo lo que Lucía le ha enseñado. Antes de marcharse, se aseguran de que el almacén quede reducido a cenizas, totalmente destruido. Dejan la marca de la luna azul en el suelo. Se consideran la luna azul la hoja afilada de Adrián. Pasa otro año y todo fluye. Sancho llega para informar que ha logrado rescatar también al quinto chico. El quinto niño ya ha sido enviado al orfanato y Adrián no cabe en sí de gozo por resolver su mayor preocupación. Por su gran trabajo, Adrián no duda en premiar a Sancho con los mejores manjares que puede conseguir. Hallar al tercer pecado, la codicia, fue lo más difícil, pero lo lograron gracias al conocimiento previo de Adrián. Sancho hizo todo lo posible para asegurar que cada detalle del plan funcionara a la perfección al final. Adrián le dice a Sancho que ahora puede descansar un tiempo, ya que ha estado viajando sin parar. Sancho pregunta si la misión del orfanato ha terminado y él confirma que sí. Sancho se alivia, pero le pregunta a Adrián por qué no parece estar feliz. Pero Adrián le asegura que lo está. De hecho, afirma que está sonriendo por dentro aunque su cara diga lo contrario. Sancho no tiene más remedio que creer en las palabras de su señor. Adrián se tumba en el suelo aliviado porque todo va como quiere. Esos niños solo eran malvados por culpa de su pasado traumático. Le propuso rescatarlos a todos y al fin lo ha logrado. Creedme, vosotros y yo acabamos de presenciar el inicio de algo épico. Alfonso pregunta a Sancho sobre el hospicio y créeme, lo que dice esa carta te va a sorprender mucho. Sancho le asegura que todo avanza con normalidad, exactamente como ellos habían planeado. Al parecer, los niños antes eran como muñecos rotos, pero han logrado recuperar la alegría. Alfonso se siente aliviado al saberlo, pues ya no tendrán que contratar a cuidadores externos. Alfonso se siente orgulloso de Isabel, pues no esperaba que pudiera soportar la presión de cuidar a esos pequeños. Él sospecha que le resulta fácil debido a su pasado, el cual está vinculado directamente con ese hospicio. Alfonso le dice entonces a Sancho que, por lo visto, Isabel ha demostrado ser una excelente muchacha. En su carta, ella le asegura que no hay de qué preocuparse porque todos los asuntos han quedado resueltos. Alfonso menciona lo orgulloso que está de ver a los niños crecer bien. Al ver que los 5 prosperan, concluye que el ambiente influye muchísimo en su desarrollo. Sancho le pregunta entonces cuándo planea conocer a los niños, tal como él mismo había prometido anteriormente.
En el fondo, Alfonso no tiene ninguna intención de conocer a esos niños en persona. Sabe que sería ideal verlos para estrechar lazos, pero le aterrorizan sus personalidades, recordando lo peligrosos que eran en el juego. Aún así, cree que todo saldrá bien ya que los rescató antes de que despertaran sus poderes. Alfonso miente a Sancho, diciéndole que tal vez intente reunirse con ellos en un futuro lejano. Tras completar el rescate, Alfonso cree que lo siguiente en su lista es aprender algunas habilidades de defensa personal. Como la magia requiere talento, Alfonso tiene lo necesario para dominarla. Sancho le pregunta entonces si ha oído hablar de la Luna Azul. Alfonso no los conoce, pero atento a esto, Sancho explica que son un grupo famoso por aniquilar a bandas criminales. Como suena a que simplemente están limpiando la basura, Alfonso no ve razón para que representen un problema. Puesto que la Luna Azul no forma parte de la historia del juego, él cree que desaparecerán pronto. Sancho lanza la bomba. El grupo ha asesinado a varios nobles, por eso pensó que Alfonso podría saber algo sobre ellos. Al oír esto, Alfonso le ordena a Sancho que empiece a dormir en la habitación contigua a la suya. Mientras tanto, Isabel, la líder de la Luna Azul, pide informes semanales. Elvira, el pecado de la soberbia, reporta haber eliminado a los jefes tratantes de esclavos. Antes de liquidarlos, les prometió perdonarles la vida si lograban adivinar el color de sus ojos. Pero, por razones obvias, no pudieron, lo que la llevó a matarlos a todos, el pecado de la avaricia. Rodrigo menciona que enterraron los cuerpos limpiamente, y de los experimentos ilegales se encargó Hernán, el pecado de la obsesión, quien acabó con todos. Isabel se alegra de escucharlo, ya que todo parece marchar exactamente como ella desea. Ella los felicita a todos, declarando que solo existen para la gloria de la Luna Azul. Justo entonces, Hernán menciona que hay un pequeño problema. Resulta que el líder de Avalon, la organización que están vigilando, es Leonardo, el hijo mayor del conde. Al parecer, Hernán descubrió un documento peligroso mientras arrasaban con la base de Avalon en el sur. Leonardo planea asesinar a Alfonso, y sí, yo también sentiría el mismo odio que consume a Isabel en este momento. 2 años después, el conde Palacios, que estaba muy enfermo, finalmente fallece. El informe oficial menciona que murió de un paro cardíaco, pero con su historial de abuso de sustancias, es evidente lo que lo mató. Durante el funeral, Leonardo se entera de que la Luna Azul ha vuelto a atacar sus negocios una vez más. Alfonso escucha a su hermano y sus hombres hablar del grupo y comprende que por fin se los están tomando en serio. El funeral terminó en silencio, sin nadie que llorara al conde. Tras la ceremonia, Sancho le pregunta a Alfonso su próximo plan. Sancho le recuerda que el año próximo Leonardo heredará el título. Sorprendentemente, Alfonso dice que abandonarán la propiedad. Esto deja a Sancho en shock, y Alfonso menciona que se dirigirán al sur, a la villa de Molino de Roda. Es una aldea remota situada en el territorio más austral del condado de Palacio. Sin perder tiempo, Alfonso y Sancho salieron de la mansión y disfrutaron en Molino de Roda hasta que debieron regresar solo 3 días después. Algo impactante ha ocurrido. Se trata de la inesperada y sospechosa muerte del hijo mayor, Leonardo. Alfonso no puede creer que ya esté de vuelta en solo 3 días. Se pregunta cómo Leonardo pudo morir tan rápido. La causa fue una estocada directa al corazón. Sin embargo, nadie sabe quién fue el responsable del asesinato. Más tarde, Alfonso le pregunta a Sancho si encontró algo inusual, y él responde que sí. Justo entonces, Sancho le pregunta a Alfonso si fue él quien aniquiló a Avalon en una sola noche. Esta pregunta deja a Alfonso helado, y finalmente entiende por qué los demás nobles temen mirarlo a los ojos. Sancho le preguntó por qué elegía una aldea remota. Tú y yo descubriremos la verdad en el próximo episodio. Atención, Alano sabe muy bien que el único lugar para sellar su plan es en Rodmilla, y hacia allí se dirige. Alano cree que Rodmilla es la opción perfecta porque, tras salvar al mundo de los 5 grandes pecados, este sitio no tiene vínculos con la historia original. Incluso cuentan con una villa-palacio allí, una lujosa casa independiente construida lejos de la residencia principal de la noble familia. Básicamente, es el rincón ideal para disfrutar de la vida relajada de un noble. Lano solo le dice a Esteban que todo ocurre por una razón, pero su escolta está cansado de que siempre evite darle respuestas claras. Como no consigue sacarle ni una sola palabra, el guerrero decide dejarlo pasar por el momento. Resulta que Leoncio ya planeaba asesinarlo, pero al verlo marchar por su cuenta, decide posponer el ataque. Lano incluso le hace una reverencia fingiendo miedo antes de partir, convenciendo así a Leoncio de dejarlo ir. No obstante, el noble ordena a su asistente Álvaro que siga de cerca el carruaje de Alano. Álvaro entonces le pregunta a Leoncio si realmente desea que Alano muera,
buscando confirmar sus intenciones antes de actuar. Leoncio se queda en shock al escucharlo, pues Álvaro siempre ha seguido cada orden sin quejarse jamás. Se asombra de que Álvaro cuestione sus órdenes. Pero mirad esto con cuidado. Leoncio le grita con furia a Álvaro que obedezca, pero éste le clava la espada en el pecho de golpe ante su mirada atónita. Álvaro sonríe cruelmente y confiesa que le encanta participar en estos juegos. Resulta que él no es Álvaro, sino Radán, el gran pecado de la obsesión oculto todo este tiempo. Antes de darle el golpe de gracia, Radán le advierte que nadie toca a su maestro, la Gran Luna. Menciona que pueden tener misiones restringidas, pero cuando se trata de la seguridad absoluta de su maestro, no existe duda alguna al respecto. Radán revela que esperó intencionadamente a que Leoncio quisiera herir a Alano para poder eliminarlo finalmente del tablero de juego. El pecado admite que ha esperado 2 años enteros solo para que él cometiera el error fatal. Mientras se desangra, Leoncio amenaza a Radán con que no podrá escapar de sus hombres. El guerrero responde que, con esas palabras, acaba de convertir la extinción de la Casa Valonia en su objetivo principal. Radán niega con la cabeza, lamentando que Alano le diera una oportunidad de vivir que él mismo desperdició. Como siempre, Alano despierta en una mañana preciosa que es puro paraíso para él, pudiendo comer y dormir a su antojo viviendo como un auténtico noble. Se lo está pasando tan bien que incluso se plantea empezar un negocio de tostadas. Está devorando un manjar cuando Esteban entra en la habitación para informarle de que acaba de recibir un mensaje. La comida se le vuelve amarga al leer que debe regresar de inmediato a la finca familiar porque su hermano ha fallecido. Con esas simples y gélidas palabras, su soñado paraíso ha terminado en tan solo 3 días. ¿Os lo podéis creer? Al volver al condado, todos actúan raro y Esteban le pregunta cuándo se convirtió en un genio criminal capaz de aniquilarlo todo. Alano finalmente comprende que se ha metido de lleno en una simulación que está totalmente fuera de control. Cuando pide explicaciones, Esteban le responde que él es la única persona que sale beneficiada de todo este sangriento caos. Añade que Leoncio fue asesinado justo después de su partida, lo que le otorga una coartada perfecta ante la ley. Además, este suceso lo asciende de golpe a la posición de heredero único, sin ningún tipo de rival. Sin la Casa Valonia, Esteban menciona que Alano ya no tendrá a nadie dándole problemas. Al unir todas las piezas, Esteban afirma que Alano es el gran cerebro del condado y presume de ser el maestro espadachín que sigue sus órdenes directas. Alano está totalmente confundido por todo esto, obligándole a preguntarle a Esteban si se está burlando de él mientras baila de esa forma tan extraña. Se sienta a reflexionar y llega a la conclusión de que ninguna organización normal podría haber destruido a la Casa Valonia en una sola noche. De repente, recuerda que Esteban le mencionó una vez la existencia de un grupo que se dedica a cazar a otras organizaciones. Alano sospecha que los culpables podrían ser la Luna Azul. Esteban le dice que, con la información del gremio, no hay ni un solo indicio de que la Luna Azul esté involucrada. Básicamente, esa organización nunca deja cadáveres, solo una marca, pero los oficiales de Avalonia fueron eliminados usando una espada común. Alano comprende por qué lo señalan como cerebro, pues su asistente es un experto con la espada. Como la Luna Azul no aparecía antes de la trama principal, Alano comienza a preguntarse quiénes podrían ser los verdaderos asesinos. Más tarde, Lucía pregunta a sus colegas si hubo rastros de su intervención, pero ellos le aseguran que no dejaron ninguna pista. Solo dejaron pilas de cadáveres tal como Lucía quería. Creedme, vosotros y yo no estamos listos para lo que viene ahora. Atentos porque este plan maestro está por cambiarlo todo. Esto acabó con la Hermandad, la organización que extorsionaba al reino de Valoria por completo. Solo 5 días les tomó destruir a la Hermandad, pero Rodrigo advierte que aún falta limpieza. Elvira pregunta qué ocurre y él explica que hay más nobles vinculados a esa red criminal. El ducado de Altamira parece ser el principal culpable de todo este oscuro asunto. Sin pensarlo 2 veces, Elvira les ordena eliminar la amenaza de forma discreta y pregunta por el gremio de información. Sus aliados aseguran que no hay rastro alguno que los vincule con toda esta masacre. Todos los gremios opinan igual que el de información, llamando a esto un infierno absoluto creado por el maestro de la espada. Ramiro le pregunta a Elvira si deberían mantener la vigilancia activa sobre ellos. Ella acepta, recalcando lo importante que es que su señor Alejandro no descubra lo que está pasando realmente. Diego menciona que Leonel, el hermano de Alejandro, fue el primero que intentó ir tras él. Elvira dice que no pueden justificarse, ya que no recibieron una orden directa de parte de Alejandro.
Elvira les recuerda que son armas y no deben pensar por sí mismos, pues la luna azul solo se mueve bajo órdenes, y les advierte que su señor lo sabe absolutamente todo. Presten mucha atención. Les exige vivir siempre bajo los estándares de su señor y no decepcionarlo jamás. A Diego le asombra que la poderosa Elvira tema a Alejandro y sus posibles represalias, pero no discute pues todo es por su bien común. Un mes después, Alejandro se encuentra atrapado entre un montón de tareas domésticas. No es la vida que soñó, sino la que le tocó tras el resentimiento causado por la muerte de Leonel. Lo curioso es que la muerte de Leonel no debía ocurrir hasta dentro de 6 años. Debido a la repentina muerte familiar, todo el trabajo cayó sobre Alejandro y todos se esfuerzan por entregar sus proyectos a tiempo. Alejandro recuerda que con su padre todos trabajaban como locos, pero él no sospecha nada. Ustedes y yo sabemos por qué los criados se esfuerzan tanto, temen acabar en cualquier fosa si molestan a su joven señor. Alejandro solo desea que los sirvientes resuelvan los problemas ellos mismos sin tener que involucrarlo a él. Más tarde, Iván felicita a Alejandro por alcanzar el segundo nivel de magia en apenas 2 años. Iván le dice que tiene un talento increíble, pues lo normal son 4 años de práctica para lograrlo. Para evitar discusiones con Iván, Alejandro simplemente admite que tiene mucho talento para la magia. Realmente Alejandro se enfocaba en defensa por puro nerviosismo, aunque siente que su control mágico no es lo bastante bueno. Al principio estaba emocionado pensando que tras el plan ya no correría ninguna clase de peligro. Con eso, podría estudiar por su cuenta sin sufrir más estrés. Pero ahora nota que su reserva mágica es muy pequeña, algo que viene fijado desde el nacimiento como el cuerpo de un atleta. Y en el caso de Alejandro, su núcleo es bastante reducido. Es tan pequeño que ni el entrenamiento ayuda, justo cuando Iván le informa que ha llegado una invitación para un baile. Alejandro se sorprende mucho por la invitación a la gala. No tiene opción y asiste, aunque al entrar al salón ya se siente totalmente agotado. Es un baile noble para hacer contactos en la región sur del reino de Valoria. Alejandro piensa en crear alianzas útiles, ya que pronto se convertirá en el nuevo conde. Cree que tener buenas conexiones con otros nobles asegurará su propia seguridad en el futuro. Al intentar acercarse, todos lo evitan como a una peste, aunque él ni siquiera se siente molesto. Alejandro ya esperaba esto y le dice a Iván que necesita retirarse un momento. Camina hacia la mesa de bebidas pensando en su estrategia, a pesar de ser despreciado como la oveja negra. Se prepara para usar esas habilidades sociales que jura haber practicado en el más absoluto secreto. Toma una copa y se acerca a una dama comentando lo buena que está la bebida. Dice que le encantaría llevarse unas botellas y trata de cerrar la charla con una sonrisa, pero esta resulta ser algo realmente aterrador. El miedo recorre el cuerpo de la doncella al verlo. Ella promete que su padre lo arreglará y huye, dejándonos a nosotros con esta escena tan extraña y divertida. Prestad atención, porque vamos a ver cómo Álvaro se queda solo mientras todos susurran que él amenazó a una inocente. Creen que es incluso peor que sus hermanos fallecidos. Álvaro intenta autoengañarse ignorando que ella le teme, concluyendo que la joven solo debe ser alguien muy tímida. Sancho se acerca para consolar a Álvaro y menciona todos los sacrificios que hizo para intentar que todo saliera bien. Al fin comprende que el apellido de la casa Palacio es más aterrador de lo que jamás imaginó. Como dicen que mató a sus hermanos, se ha convertido en la persona con la que nadie quiere asociarse. Cansado, Álvaro le dice a Sancho que necesita aire. Mientras tanto, una extraña mujer pelirroja lo observa fijamente. Álvaro recuerda su desastrosa vida en el balcón cuando aparece una chica misteriosa pidiendo hablar a solas con él. Álvaro se sorprende de que alguien le dirija la palabra y al mirarla de cerca se queda helado. Es Leonor, la tercera hija del ducado de Altamira. A Álvaro no le sorprende tanto que alguien así lo busque. Álvaro recuerda perfectamente que la familia Altamira son los grandes villanos dentro de la historia de este mundo. Son básicamente la oveja negra del norte. Álvaro deduce que quien ha decidido hablarle no es una persona corriente. Sin embargo, se pregunta por qué no recuerda a esta chica si nunca la vio al jugar a la historia. Aquí es donde todo se complica, pues Leonor le pide su fuerza porque presiente que pronto van a asesinarla. Álvaro se queda atónito al escuchar esto mientras la joven continúa explicando su situación hasta este preciso momento. Ella vivía bajo protección de su padre por ser hija de un amante, pero ahora que él enfermó, teme que sus hermanas la eliminen pronto. Álvaro finalmente entiende que se trata de pura supervivencia. Entonces cae en la cuenta de que no la recuerda porque ella murió antes de que empezara la historia principal. Leonor sigue suplicándole que la ayude,
pero Álvaro responde fríamente diciendo que no piensa mover ni un dedo. Leonor insiste y le promete la mitad del ducado si accede a protegerla de sus propios familiares. Álvaro la ignora para irse, admitiendo que ella está en peligro, pero él también se arriesgaría demasiado si la ayuda, aunque tuviera la intención de ayudarla. Álvaro sabe que no puede porque no tiene talento alguno. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta, su conciencia lo detiene y se gira hacia ella. Simplemente le dice que algo bueno terminará pasando para ella en el futuro. Y en el fondo de su corazón, espera que ella encuentre a alguien que realmente pueda salvarla de su destino. Mientras tanto, los espías notan que Leonor se acercó a él y deciden informar a Urraca antes de actuar. Ramiro le dice a Diego que quizá no haga falta informar, ya que Leonor no está implicada en sus crímenes. Esto la excluye automáticamente de ser el objetivo de los planes de Raimundo. Diego acepta que esto facilita mucho las cosas, pues así podrán encargarse del resto de los Altamira sin problemas. Ramiro menciona que Urraca ordenó cortar toda información para que el incidente de Avalonia nunca llegue a oídos de Álvaro. Seguro que visteis venir esto. Álvaro camina solo por el pasillo cuando de repente es abordado por la dama pelirroja. Él responde nervioso al saludo, notando por su aura y forma de caminar que ella es una persona muy turbia. Álvaro intenta recordar quién es ella porque está convencido de haber visto su rostro anteriormente en la historia. Además, sabe que quien le habla no es normal. Álvaro recuerda su nombre, Clara Solís, y se acerca a saludarla. Clara se sorprende de que él sepa quién es. Álvaro le aclara que la conoce porque ella es una persona bastante famosa en todo el reino. Existen 3 grandes casas en el reino de Castalia. Al norte se encuentra el poderoso ducado de Altamira. Al este está la casa Palacio y al oeste los degenerados de Solís. Clara es la hija mayor del conde Solís. Si la casa Palacio es una banda, los Solís son un sindicato criminal mucho más refinado y corporativo. Aunque necesita conexiones nobles para vivir tranquilo, Álvaro teme que no debería involucrarse con la peligrosa familia Solís. Álvaro continúa con los cumplidos diciéndole que es famosa por su belleza y Clara le agradece el gesto con elegancia. Clara desea seguir hablando, pero Álvaro accede mencionando que hay demasiados ojos vigilando cada uno de sus movimientos. Por dentro, Álvaro solo desea que la dama le deje seguir su camino. Clara sonríe diciendo que es justo como dicen los rumores y se despide queriendo verlo de nuevo pronto. Y así nos quedamos, con Diego y Ramiro vigilando mientras surge un problema mucho más preocupante para nuestro protagonista. Atención, porque Diego le avisa a Rina que un tipo extraño está siguiendo a Alano por todas partes. Sin órdenes directas sobre esto, Ryan sugiere vigilar al intruso, pero está listo para eliminarlo si fuera necesario. Más tarde, Alano y Javan se dirigen hacia un cañón que nuestro protagonista ha estado buscando desesperadamente. Javan no se fía de nada y le advierte que el interior del cañón está oscuro a pesar de ser pleno día. Alano celebra haber encontrado su meta por fin y ruega estar en el sitio correcto para no hundirse en la miseria. Al entrar, Alano respira aliviado al confirmar que es exactamente el lugar que tanto ansiaba encontrar. En el juego era muy sencillo localizarlo, no como el calvario que acaba de pasar en la vida real. Alano ha venido al cañón por un lugar legendario oculto, el laberinto de los susurros. Si logra resolver los acertijos de las 8 cámaras, podrá reclamar un artefacto de valor incalculable como su recompensa. Como aún recuerda la guía completa, decide que es hora de disfrutar un poco del farmeo de nivel 1. Alano queda impactado al ver la entrada del laberinto, pues es la primera vez que lo contempla en persona. Javan comenta entonces que el cañón parece haber sido tallado por manos humanas. Cuestionando cómo Alano conoce el sitio, él dice casualmente que viene a menudo, dejando a Javan en shock total. Viendo que Javan ya está sobrepensando todo, Alano confiesa que es broma mientras se adentran en la oscura mazmorra. Ojo a esto, hay monstruos colgando del techo esperando a que fallen el acertijo para aplastarlos sin piedad. Javan está totalmente aterrado, pero la calma absoluta de Alano lo deja todavía más descolocado. Alano se concentra en el enigma mientras Javan se quiebra la cabeza intentando descifrar quién es realmente su señor. Javan reflexiona profundamente y se da cuenta de que ninguna de sus misiones recientes parece tener relación entre sí. Desde destruir mafias hasta rescatar esclavos, pagar deudas ajenas o ayudar a huérfanos, todo parece aleatorio y muy extraño. Esto hace que Javan se pregunte cómo conoce el laberinto si Alano ni siquiera sale de la mansión. En ese momento, Alano resuelve el acertijo, pero deben esperar a que la mano gigante termine de moverse. Aunque Javan duda de Alano, sabe que siempre obtienen grandes beneficios al final de cada una de sus misiones.
La puerta comienza a ceder y Javan se pregunta qué clase de plan maestro tiene Alano esta vez. Al abrirse la puerta por completo, se encuentran con una sala inmensa repleta de tesoros brillando ante ellos. A lo lejos ven un guantelete con varios anillos. El único objetivo real de Alano es el anillo negro. Javan alucina al ver que ese es su único botín, porque a simple vista parece algo totalmente inútil. Alano recoge el anillo y nota que es enorme para su dedo, pero decide llevárselo de todos modos. Le ordena a Javan que suelte los tesoros que ha cogido, ya que solo les traerían problemas innecesarios. Al salir del laberinto, Alano asegura que el camino está despejado y agradece conocer la guía, pues todo fue muy fácil. Pero esperad que aquí es donde la situación se complica. Unos golems de piedra les cortan el paso y Javan busca cómo escapar, pero Alano dice que él mismo se encargará. Javan insiste en que huir es la prioridad absoluta, sin importar el plan loco que Alano tenga en mente. Alano camina directo hacia los gigantes de piedra mientras levanta su mano con el anillo negro. Javan teme que muera, pues su magia de nivel 2 no le hará ni un rasguño a esos monstruos. Al estar lo bastante cerca de los golems, Alano usa el anillo para activar la instrucción de restricción. El tiempo se detiene y Alano entra en una dimensión vacía donde el sistema le permite aplicar dos restricciones. Nuestro héroe recuerda perfectamente que en el juego aparecía una ventana de selección justo en este preciso momento. Una cara gigante surge del abismo y Alano comprende que el verdadero premio del laberinto es esta instrucción. Es un artefacto de tipo absorción que impone límites al usuario a cambio de un poder inmenso. La voz misteriosa que le habla hace que todo se sienta demasiado real. Alano menciona entonces cuál será su primera restricción. Tras el conjuro, el ente le pregunta qué busca ganar. Alano responde que desea retorcer las leyes del mundo un poco más allá, tras reclamar su deseo. El sistema le otorga la primera restricción y se prepara para la segunda. Repite el proceso y, ante la pregunta del sistema, Alano simplemente confirma que su petición sigue siendo la misma. La entidad tarda un tiempo en responder y Alano empieza a temer que ha metido la pata seriamente. Alano sabe que combinar sellos y palabras da el máximo poder mágico y creedme, esto solo acaba de empezar. Al conocer cada gesto y rezo prohibido en su aventura, acompañadme para ver si su petición es escuchada por los cielos. La deidad acepta su deseo y la voz le revela que es alguien crucial por haber recordado todo sobre el dios olvidado. Aquella voz le ordena cumplir la voluntad del dios perdido, dejando al joven Alano en una confusión total. Tras el mensaje, el anillo de Alano es absorbido por su propia carne, señal de que el juramento arcano ha funcionado. Ahora prestad atención, porque Alano despierta justo cuando Iván intenta apartarlo del camino de un golem de piedra gigante. Intenta defenderse con magia, pero incluso agotando todo su maná, la esfera de rayos que crea es diminuta y patética. Como su poder es basura, decide probar la fuerza del pacto entregando el oscuro precio que se le exige. Creedme, el resultado será brutal.